Soy Gabriela Torres, soy psicóloga del equipo Triagrama y se me ha solicitado que yo dedique algunos minutos para hablar sobre el nivel de cumplimiento de los deberes esenciales en la política chilena. Se me solicita esto porque en este último periodo me tocó cumplir con el rol de candidata a diputada por el distrito 17, el Maule Norte, ejercicio que realizamos en conjunto como una apuesta del equipo Triagrama, que fue finalmente la síntesis o una manera de seguir incidiendo en algo que ya veníamos trabajando, la psicopolítica. A propósito de este tema de nosotros estar intentando trascender la visión materialista de la vida e incluir la visión espiritual del ser humano en la política pública, me ha tocado desempeñar un rol de articulación, de sensibilización, de irradiación de esta perspectiva en distintas autoridades. Mientras sucedían las condenas iniciales a los integrantes del equipo al cual pertenezco, nosotros fuimos poniendo la información, la perspectiva, como les decíamos, a través del derecho a petición con las autoridades de justicia y luego también tratando de generar el ajuste en la legislación para que la aplicación de la ley realmente respetara nuestros derechos y libertades. En ese ejercicio tocó reconocer que en realidad esta materia no era una materia que estuviese incorporada en la visión política. Sin embargo, cuando era abordada con los diferentes representantes con los que tocó conversar, particularmente los abogados de las autoridades, los asesores legislativos, judiciales, consideraban que los argumentos presentados eran irrefutables. Y esto fue permitiendo incluir esta visión esencial de lo humano como un deber también de estas instituciones a considerar. Fueron en realidad 3 los proyectos de ley que se presentaron para ser discutidos en el Congreso. Uno presentado por la senadora Isabel Allende y firmado por otros senadores socialistas, que ahí quedó durmiendo en el tintero, fue presentado en la Comisión de Constitución del Senado, todavía no se ha tratado. Y 2 que se presentaron de manera bastante sincrónica entre el diputado Alberto Robles, médico de profesión del Partido Radical, que fue firmado por otros 9 parlamentarios, que proponía la modificación de la Ley 20.000 para el reconocimiento de su uso y derecho, y otro presentado por la diputada Carla Rubilar, en conjunto con otros diputados de Amplitud. Es decir, esto es un elemento transversal a la ideología política, porque el ser humano esencial, justamente esa es la gracia que tiene, es algo que nos aúna, que nos pone en común. El trabajo en ese poder legislativo de incluir esta visión del ser humano permitió, por lo tanto, generar espacios de integración de las diferencias y permitió también poner en el lenguaje, no solamente de las autoridades, sino que también de los usuarios de cannabis, el respeto por nuestros derechos, pero también el ejercicio de nuestro deber de que frente a la vulneración nosotros teníamos algo que hacer, un protagonismo que también tener para las transformaciones necesarias. En otras ocasiones en que hemos compartido en estas jornadas en Santiago, hemos tenido la presencia de algunos parlamentarios, la diputada Carla Rubilar en específico. Ella señaló en esas oportunidades que las modificaciones a la Ley 20.000 fueron como la primera manifestación concreta de las mociones ciudadanas que debiesen existir también en nuestra democracia. Porque fue un trabajo de articulación, integración muy intenso, muy interesante, que permitió por lo tanto recoger y reconocer que existe esa beta posible de instalar una visión de jerarquía del humano que nos aúna y que nos da la esperanza para la transformación. Cuando vimos que en realidad el proceso evolutivo, tal como lo decía el doctor Milton Flores, iba y venía, ¿no? Aparecen estos fallos, aparece la esperanza, emancipa ciudadanos que al principio, cuando eran pillados cultivando cannabis, primero se paraban como chuta, me pillaron cometiendo un delito, a este salto que me pillaron cultivando cannabis, ojo, me están vulnerando un derecho. Ese salto cualitativo, eso que sucedió en la ciudadanía también, de trascender el prejuicio de la cannabis asociada al delito o a la adicción,
son logros, son avances que a nosotros como profesionales consideramos que ha sido un ejercicio de cumplir con nuestro deber para poner la información que quién mejor que nosotros, los mismos usuarios de cannabis con fines responsables, nos tocaba colocar en la sociedad para generar esta transformación. Al llegar al Maule a cumplir esta función como candidata al Parlamento, fue muy interesante poder también reconocer que nuevamente en los distintos colores políticos, en las conversaciones que pudimos sostener de manera sincera y abierta, nuevamente se consideraba irrefutable la visión del ser humano espiritual como aquel punto en común que nos permitiría trascender una serie de manifestaciones de desequilibrio que hoy día nuestra sociedad tiene a propósito de que esto no se hace carne y sigue estando solamente en la letra. Han sido múltiples las personas que han realizado el reconocimiento al aporte que significa pararse desde allí para todo aquello que tiene que ver con la verdadera democracia. La participación se da en momentos de integración, no solamente a través del voto. Y hoy día las personas que estamos comprendiendo que nuestra convivencia en sociedad tiene que humanizarse, tiene que esencializarse, estamos saliendo a protagonizar esta transformación de manera bastante más activa. Así que para mí es posible decir que si bien existe, como en la mayoría de las áreas de nuestra convivencia social, una gran carencia todavía en este ejercicio, hoy día existen cada vez más personas habilitadas para instalarse desde allí que están decidiendo participar de manera más activa en los espacios de poder, ya sea de poder político, de poder social, de poder de la ciudadanía. Por lo tanto hay esperanza, por lo tanto vamos avanzando. Eso es así y quiero dejar esa semillita de esperanza para que aquellos, además, personas de la comunidad, hay personas aquí en la sala también, como de la comunidad Rastafari, que habitualmente se abstienen de participar en estas cosas de la Matrix por considerarlas ya de partida sin esencia. Pero hoy día tuvimos la oportunidad de incluso extender el padrón electoral aparentemente, y gente que nunca había ido a votar fue a votar porque se sintió representada por esta visión del ser humano esencial y le abrió la esperanza para así hacerlo. Así que damos gracias porque eso así ha ido aconteciendo en nuestra sociedad. Damos gracias por todos aquellos que se atreven hoy día a pararse desde allí para aportar. Esto es una convivencia, esto no es un debate, no es una pelea, no es nada contra el Ministerio Público. Hacemos también el reconocimiento que en ese ejercicio psicopolítico fue el señor Luis Toledo, el jefe de la unidad de drogas del Ministerio Público, y él mismo estableció claramente que se estaba generando una transformación evolutiva de la aplicación de la ley 20.000, ajustándose a esto, el cumplimiento del deber para con la dimensión esencial del humano desde allí. Fue el mismo señor Luis Toledo que incluso enfatizó que también los guarismos o números de plantas no eran una señal que permitiese avanzar, sino que más bien daba una señal al narcotraficante para cultivar desde ahí. Entonces, por lo tanto, profundizaba e instaba a que la reflexión fuese justamente, como decía el defensor regional, a una visión de la intención. ¿Y qué es la intención? Sino una manifestación de nuestro espíritu. La intención no se toca, es inmaterial, es espiritual, tiene que ver con nuestra condición espiritual, esencial humana. Entonces, de eso estamos hablando, de humanizarnos, y hoy día en la psicopolítica, en la política se están abriendo vetas para que eso así se manifieste. Así que eso es una buena noticia que queríamos compartir también con ustedes.